¿Cómo están, amigos? Les damos la bienvenida una vez más aquí a Mesa Central de Radio Conectados. Hoy día vamos a seguir comentando algunos resultados de una encuesta que ha salido en las últimas horas, el día de ayer, de Datum Internacional. Ustedes, como saben, ya habíamos informado de una encuesta que se publicó el fin de semana pasado, concretamente el domingo, cerca de las 9:30 de la noche, se dio a conocer una encuesta de Ipsos Apoyo, pero ahora también tenemos conocimiento de los resultados de una encuesta de Datum Internacional, en donde los resultados son parecidos, aunque con una distancia un poco mayor entre el primero y el segundo. Efectivamente, Pedro Castillo, de Perú Libre, aparece en el primer lugar con un 41% de los votos, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, le sigue con el 26%. Es decir, aquí sí hay una diferencia un poco mayor, una diferencia de 15 puntos, mientras que en la encuesta de Ipsos Apoyo había una diferencia de 11 o 12 puntos, ¿no? Efectivamente, era un 42 a 31. 11 puntos de diferencia había en esa encuesta. Así es que, al parecer, se está reflejando una tendencia en la que la voz de las provincias va a ser muy importante. La elección no se va a decidir en Lima, se va a decidir en provincias. Principalmente consideramos en la sierra, pueblos de la sierra, del norte, del centro y del sur, que de alguna manera se están identificando por ahora, y repito, solo por ahora, en mayoría con el señor Pedro Castillo, ¿no? Aquí vamos a ver algunos datos que también nos pueden dar algunas luces, ¿no?, sobre la situación del voto, ¿no? Por ejemplo, se señala en el caso de Pedro Castillo, dice que ya tiene un voto decidido. Todos aquellos que van a votar por Pedro Castillo, de ese 100%, un 68% dice que ya tiene su voto decidido. Y dice que hay un 24% que está pensando todavía su voto, pero que en primera instancia en esta encuesta se manifiesta a favor de Castillo. Situación del voto de Keiko Fujimori: del 100% de votantes en esta encuesta de Keiko, un 69% ya afirma que tiene su voto decidido, mientras que un 23% dice que lo está pensando. Pero las cifras más relevantes, digamos, más importantes, son las que tienen que ver con la situación por las regiones, ¿no? Hay una tendencia marcada respecto a la preferencia, como decíamos, por el candidato de Perú Libre en algunas regiones del país, sobre todo en la Sierra Sur y también en el centro. Muy bien, estamos con el doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud, porque queremos comentar con él también qué dicen los planes de gobierno respecto a estos temas tan importantes, tan necesarios y tan urgentes en el escenario actual para el país, ¿no? ¿Qué dicen los planes de gobierno tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular? Señora Abel Salinas, ¿cómo está? Muchas gracias por permitirnos esta conversación. Buenas noches. ¿Me está escuchando? ¿Cómo está, doctora Abel Salinas? Lo saluda John Villanueva. ¿Cómo está? Bien, bienvenido. John Villanueva, ¿cómo está usted? Un placer estar con usted. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿usted nos puede dar algunas luces sobre qué señalan los planes de gobierno, qué dicen los planteamientos respecto a la salud, tanto de la candidatura de Pedro Castillo como la de Keiko Fujimori? Porque realmente ese es el problema que en estos momentos más nos debería interesar, más nos debería generar una curiosidad, no conocimiento respecto a qué están planteando, porque más allá de los temas ideológicos, políticos, de esta batalla ideológica que se va a presentar en esta segunda vuelta, creo que la salud, la vida humana es más importante, ¿no? Y necesitamos saber si es que estos partidos están dando alguna esperanza para, en el caso de ser gobierno, solucionar el problema de la pandemia y sobre todo en qué plazos, ¿no? Doctor Salinas, adelante, lo escuchamos. Lamentablemente creo que hemos perdido el contacto con el exministro de Salud, el señor Abel Salinas. A ver, vamos a ver si retomamos este contacto, pero tenemos algunas referencias sobre efectivamente qué dicen los planes de gobierno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la señora Keiko Fujimori, habla de masificar el uso de pruebas moleculares, habla de detectar algunos posibles contagios de manera temprana, rastreando, ¿no?, a los que ya están infectados. Habla también de aislar, obviamente, a los que están ya infectados en sus respectivos domicilios.
de alguna manera también trata de impulsar a los gobiernos locales, ¿no? En la formación de brigadas de vacunación. Adelante, señor Abel Salinas, ¿cómo está? Ahora sí lo tenemos conectado aquí a nuestro programa. Bienvenido. Sí, muchas gracias, buenas noches. Ciertamente lo más preocupante tal vez, y empezaría por el plan del señor Castillo, del candidato Castillo, en donde a la lucha contra la pandemia, que es una de las prioridades y tal vez de lo más urgente que tendremos que enfrentar. Es cierto que él alude que el planteamiento o el programa ha sido hecho antes del inicio de la pandemia, pero aún así en este tiempo me parece que es importante ir precisando. Y esto es fundamental porque los próximos 2 años, por lo menos, la crisis sanitaria, social y económica va a... Sí, hemos perdido el audio. No, lamentablemente no lo estamos escuchando al exministro de Salud. Quizá ha puesto mute o quizá pueda ahí de alguna manera facilitarnos el contacto con nosotros, porque estamos teniendo problemas en la conexión vía audio y vía video con el señor Abel Salinas, exministro de Salud, quien nos está ilustrando acerca de qué dicen los planes de gobierno de tanto de Castillo como de Fujimori respecto a la salud y a la pandemia. Ahora sí, me parece que lo estamos captando nuevamente. Adelante, lo estamos escuchando, sí, doctor Salinas. Sí, lamento el tema técnico, la conectividad. Y creo que lo que hace falta en el plan del señor Castillo es precisamente aclarar cómo va a ser la lucha contra la pandemia, que va a ser algo que nos va a acompañar por lo menos los próximos 2 años. Dentro del plan nos habla de cosas que yo lo tengo que decir con claridad, me preocupan porque más allá de ideologías se trata de ser realista. Habla de incrementar el presupuesto en salud precisamente en el marco de esta crisis al 10% del PBI, lo cual, si bien es cierto, necesitamos más presupuesto para salud, lo que más necesitamos es más salud con el presupuesto que tenemos, lo que significa mejorar la gestión. Entonces, actualmente el presupuesto, doctor Salinas, actualmente es aproximadamente 5%, ¿no? 5.4%, me parece. Actualmente. Así es. Ese es el presupuesto total en salud. Ahí se incluye inclusive el gasto de la seguridad social, el propio presupuesto mucho menor. Entonces, el gasto total llega más o menos a 5.5, pero ahí se incluye el gasto de bolsillo, el gasto de la seguridad social y el gasto público, proveniente del tesoro público. Entonces, hemos tenido incrementos del presupuesto a lo largo de los últimos 15 años, sin lugar a dudas, pero lo que hemos tenido son deficiencias en la gestión. Y probablemente uno de los problemas que tenemos es que no tenemos un verdadero sistema de salud, sino un conglomerado de subsistemas, cada uno en forma individual e independiente, buscando sus propios objetivos y gastando el dinero de acuerdo a sus propios lineamientos. Y me refiero a la seguridad social, al propio Ministerio de Salud, a los gobiernos regionales, locales, privados, sanidades de las Fuerzas Armadas o policiales. Entonces, lo que tenemos que hacer es alinear esos presupuestos, probablemente en el modelo de gestión, que es muy diferente a tener un sistema único. No podemos dar un decreto y decir, mañana ya todos pertenecen a un solo sistema. Eso es inviable. Ojalá tuviéramos una seguridad social universal, es decir, que todos los peruanos pudiéramos acceder a la seguridad social. Pero para eso... Sí, lamentablemente se ha cortado una vez más el audio. Estas declaraciones tan interesantes realmente que está haciendo el doctor Abel Salinas, ¿no? Porque de alguna manera está desgranando y está encontrando, ¿no?, algunas debilidades, en este caso en la propuesta de salud del señor Pedro Castillo, ¿no? Porque efectivamente este aumento de presupuesto no es tan sencillo, ¿no? No es tan fácil decir estamos aumentando un porcentaje de tanto a tanto, en este caso casi duplicando el porcentaje, porque eso también tiene sus complicaciones.
Entonces, no hablamos de cantidades fijas, ¿no? Estos porcentajes no reflejan una cantidad fija, es como el presupuesto de una casa, de una familia. Si es que aumentas el gasto de un lado, disminuyes el gasto de otro rubro. Entonces, ¿de dónde sacas ese dinero que podría faltarte? Así que no es tan sencillo elevar, no es tan ligero decir, bueno, vamos a elevar el porcentaje de tal a tal en un presupuesto. ¿No le parece, doctor Salinas? Así es, esto no es un tema tan sencillo y lo que significa es que hay un probable desconocimiento de cómo se maneja el tema económico y cómo se manejan los presupuestos. Entonces, es importante, reflexivamente irreal, falta aterrizarlo. Y por otro lado, el plan de fuerza popular sí contempla cierto contra la pandemia y el cerco epidemiológico, etcétera. Probablemente yo recomendaría agregarle además a ese plan de lucha contra la pandemia un plan de recuperación de lo desatendido. Por la pandemia hemos dejado de vacunar, hemos perdido un poco el control de la anemia infantil, las enfermedades crónicas, cáncer, etcétera. Y yo creo que eso también nos puede pasar una factura en corto plazo y por lo tanto también tenemos que, como urgente, lucha contra la pandemia y naturalmente un plan de recuperación de lo desatendido. Y además de eso ya hay que trabajar un tema de lo importante, que tiene que ver precisamente con darle sostenibilidad a un modelo, a un nuevo sistema de salud, un nuevo hablar del encuentro, y yo creo que el gran pacto social, hay que ponerse de acuerdo todos los actores en salud y los lineamientos sobre tenemos forma unida por los gobiernos sin detenernos, sin tener tantos cambios, por ejemplo, de ministros de salud. Hemos tenido en este último periodo gubernamental de estos últimos 5 años 10 ministros de salud aproximadamente. O sea, eso es inviable para una política sostenible que signifique finalmente cambios en el sistema de salud y beneficio al ciudadano. Sí, bueno, de una rápida leída, ¿no?, de los planes de gobierno de ambos candidatos en este tema de salud, yo tengo la impresión que el de Fuerza Popular tiene un poco más nivel de detalle, está un poco más aterrizado. El de Castillo es más genérico, tiene propuestas un poco como elevar el presupuesto, pero no está tan trabajado a nivel más micro. No sé si usted tiene la misma impresión. Absolutamente de acuerdo. El planteamiento del señor Castillo más parece una ideología, muy poco práctica, muy poco aterrizado. Es cierto, el plan de Fuerza Popular es mucho más elaborado, definitivamente se han trabajado más lineamientos, evidentemente siempre es perfeccionable, pero lo noto mucho más acorde con la realidad que estamos y que tenemos que enfrentar. Estamos pasando por la peor crisis sanitaria, social, económica. Lamentablemente los manejos no han sido adecuados desde el señor Vizcarra y lamentablemente tampoco hay ninguna esperanza con el gobierno del señor Sagasti. En consecuencia, necesitamos todos los peruanos el 7 de junio ejercer nuestro voto. Tenemos Sí, lamentablemente no hemos tenido suerte con la conexión el día de hoy con el doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud. Mientras tanto, para conocimiento de ustedes, para seguir con este tema que nos parece tan urgente y tan interesante, vamos a leer un poco. Ahora sí nos escucha, doctor Salinas. Se corta por momentos. Ajá, sí, te escucho. Sí, quisiera por favor preguntarle, como para cerrar la entrevista, ¿cómo podríamos involucrar mejor, digamos, a la iniciativa privada en la distribución de la vacuna, más allá de solamente la empresa privada, sino la iniciativa, es decir, las organizaciones, incluso los gobiernos locales? ¿Cómo se podría involucrar mejor para que esta distribución pueda ser
más rápida y puede llegar incluso a un nivel territorial más amplio, a nivel de todo el país. ¿Esto está contemplado en los planes de gobierno o lo están tocando de manera muy ligera? Seguramente sí. Hay que hacer un plan mucho más participativo. No, tenemos que tener 4 o 5 vacunas disponibles, hay que salir a comprarlas. Tenemos que vacunar a las 3/4 partes de la ciudadanía, pero en un tiempo corto. En 4 o 5 meses deberíamos haber vacunado al 75% de la población. Y eso solo se logra, como usted bien dice, con la participación de todos, los gobiernos regionales, locales, iglesias, sociedad organizada, el sector privado, que puede hacer un despliegue enorme. Hoy por hoy tenemos más importación de oxígeno por cuenta de la empresa privada que por cuenta del propio Estado. De manera que no hay duda que necesitamos en este momento la participación, el despliegue de todos, porque necesitamos vacunar, no decir a fin de año vamos a haber alcanzado tal número de vacunas, no, en los próximos 4 o 5 meses. Bien, doctor Salinas, muchas gracias, muy amable por su participación hoy en nuestro programa. Seguramente estaremos conversando en otro momento también a medida que avance esta campaña, y los temas de salud para nosotros son tan importantes y además para nuestros oyentes, ¿no? Así es que muchas gracias, doctor Salinas, por su participación. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto. Gracias, muy amable. Bueno, como decía hace un momento, creo que sería bueno, por lo menos para tener una referencia interesante para ustedes, leer un poco los planes de salud, tanto de Keiko como del señor Pedro Castillo, ¿no? En cuanto a Fuerza Popular, ya lo habíamos dicho al inicio, se establece como primera propuesta masificar el uso de pruebas moleculares y antígenas hasta que se llegue a entre 60.000 y 80.000 pruebas por día, ¿no? Que permitan detectar a los infectados antes de que contagien a otras personas, ¿no? Rastrear a las personas con las que el infectado ha mantenido contacto, con el fin de detectarlas de forma temprana. El rastreo se realizará mediante call centers y aplicativos móviles. Aislar a los infectados en sus domicilios, donde recibirán ayuda alimentaria y los medicamentos que resultasen necesarios. Estamos leyendo el plan de gobierno de Fuerza Popular en lo que se refiere a la pandemia, ¿no? Contar con una administración adecuada y paulatina de vacunas cuya eficacia sea como mínimo el 70%. Tener un plan de vacunación en base al uso de brigadas comandadas por los gobiernos locales. Este tema es muy importante y bien interesante, por las municipalidades, bajo la rectoría del Ministerio de Salud, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales, empresas privadas y sus gremios, organizaciones de la sociedad civil y las iglesias. Reformar el sistema de salud de modo que esté preparado para una siguiente pandemia. Reforma del sistema de salud. El plan de gobierno de Fuerza Popular contempla para este fin las siguientes acciones de corto plazo: mejorar la atención a los pacientes, brindándoles citas más rápidas y mejores ambientes. 2. Implementar una red interconectada de centros de atención primaria que permitirá descongestionar los hospitales de media y alta complejidad. 3. Iniciar la construcción y equipamiento de unos 80 o 90 hospitales de baja, media y alta complejidad a nivel nacional. Estos hospitales contarán con plantas de oxígeno. Además, se plantean acciones a mediano y largo plazo. 1. Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud, que le facilite la conducción sectorial, regulación, modulación del financiamiento, garantía de aseguramiento y armonización de la provisión. 2. Mejorar el financiamiento de salud, con el refinanciamiento del pago de deudas de empleadores públicos y privados. 3. Mejorar la gestión del gasto, desarrollando las capacidades gerenciales de los funcionarios de salud. En el ámbito de salud, en el plan de Castillo, vamos ahora al plan de Perú Libre, se proponen cambios en materia presupuestal, justo lo que veníamos comentando con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud. Se establece este aumento del presupuesto del sector salud y un control de las tarifas cobradas por las clínicas, entre otras medidas. Pero no se especifica qué medidas tomará para afrontar la crisis sanitaria generada por el coronavirus, ni se menciona a este agente infeccioso en alguno de sus apartados. Estos son algunas de las propuestas de salud a continuación de Perú Libre. Primero, incrementar el presupuesto del sector,
pasaría del 5.4% del PBI al 10%, justo lo que mencionábamos, casi al doble, ¿no? Con el fin de garantizar la salud de los sectores más necesitados y excluidos. El dinero provendrá del nuevo reparto de las utilidades entre las transnacionales y el Estado peruano. 2. Instaurar un sistema universal, único, gratuito y de calidad. Según indica, la salud debe reconocerse constitucionalmente como un derecho heredable del pueblo peruano con las características mencionadas. Perú Libre plantea un solo sistema de salud para todos los peruanos, en el cual el Estado subsidia a los más pobres. Este nuevo sistema reunirá los presupuestos de salud y el MINSA. 3. Hospitales especializados en cada región. Todas las regiones por ley deben contar mínimamente con 4 hospitales especializados que cumplan las funciones de asistencia, docencia e investigación. Estos hospitales serían clínico quirúrgico, materno-infantil, neoplásico y de medicina tropical. Posteriormente deben garantizarse además nosocomios especializados como un hospital pediátrico, hospital de medicina física y rehabilitación, hospital de enfermedades oftalmológicas, hospital de enfermedades neurológicas. En Lima, los distritos que sobrepasen el 500.000 de habitantes, como San Juan del Lurigancho, deben contar con la misma prerrogativa. Muy bien, ha sido entonces para el conocimiento de ustedes algunas de las ideas, planteamientos y medidas que tomarían los gobiernos de llegar a hacer el caso, ya sea de Fuerza Popular o de Perú Libre. Pero el día de hoy continuó la campaña. El día de hoy la señora Keiko Fujimori estuvo en Oxapampa, una provincia de Pasco, que es caracterizada más bien por su paisaje hermoso, por una zona cercana a la ceja de selva. Hay que tener en cuenta que Pasco se identifica más por ser una región minera, pero en realidad el territorio más grande no es minero en Pasco, es de Oxapampa, es la provincia más grande de Pasco y no es minero. Por lo tanto, si bien es cierto históricamente Pasco está identificado con la minería, territorialmente, geográficamente, la provincia más grande de Pasco es Oxapampa, que es más bien una región tropical. Y justamente ahí estuvo hoy Keiko Fujimori y vamos a ver el video de su visita haciendo campaña a Oxapampa. El calor de la selva la puso a sudar. No así, asegura, las últimas encuestas que la ubican bastante abajo de Pedro Castillo. Desde la selva central, Oxapampa, Keiko Fujimori era recibida con algarabía, su primer viaje de campaña para la segunda vuelta. Yo soy una deportista, desde hace muchos años lo practico y sé que cuando uno empieza una carrera, y en este caso es el inicio de la segunda vuelta, y además estoy iniciando en desventaja, lo que hay que hacer es perseverar, es acercarse a la población. Recién estamos empezando, faltan 6 semanas, así es que yo creo que hay el tiempo suficiente para poder explicar cómo vamos a hacer las cosas. Con banderas naranjas flameando recibían a la candidata que ha dejado el polo anaranjado por una camiseta de Perú. Los muchachos, antes de ir a Rusia, estaban en un lugar y una situación difícil, pero cuando uno le pone fe, trabaja de la mano, trabaja unido, con perseverancia, con disciplina, las cosas se logran. Y yo creo que acá todos los peruanos le vamos a dar un mensaje, que en el Perú el comunismo no va a entrar. En la zona de Chontabamba, en medio de la frondosa vegetación, Keiko también se reunió con emprendedores de Oxapampa y el jefe de la comunidad nativa, Sachopén. Emprendedores a los que Castillo también habló en una carta al pueblo, dando tranquilidad a la población. Para la candidata fujimorista, algo difícil de creer. El lobo, aunque se viste de cordero, lobo es, ¿no? Y los rojos, ya he dicho, rojos son. Aunque se quieran poner ahora el polo rosado, por favor, ya nadie les cree. Además, ella habló de Vladimir Cerrón, el líder del partido. Él es el ideólogo y la persona que toma las decisiones en ese partido, ¿no? Y que está en constante contacto, además con Evo Morales, con Maduro, visitó hace poco Venezuela. No queremos que nuestro país se convierta en un país con pobreza, con división, con lucha de clases. Y creo que el mejor ejemplo para explicar eso es finalmente el 1 millón de venezolanos que se encuentran en nuestro país. Y dio un mensaje también a Evo Morales y José Mujica, a quienes dijo que por favor se mantengan fuera de la contienda política de Perú. Muy bien, han sido entonces las declaraciones de Keiko Fujimori en Oxapampa. No cree efectivamente, como decía la reportera, en
en esta supuesta conversión o flexibilización de las posiciones un poco duras que está demostrando Castillo, sobre todo a través de su plan de gobierno. El día de hoy el señor Pedro Castillo brindó unas declaraciones largas y extensas en Radio Exitosa al periodista Nicolás Lucar, y ahí se pudo explayar también respecto a las diferentes posturas y temores y preocupaciones que generan, ¿no? y que se le preguntaron respecto al comunismo y respecto a estos diferentes temas que están causando cierto, temor, sobre todo en Lima, pero también en algunos sectores minoritarios de provincias. Y en ese escenario, al parecer, el señor Castillo trataba un poco de flexibilizar sus posiciones. Dijo algo que también llamó la atención. Dijo que él es el único autorizado para declarar de manera oficial en esta campaña como candidato de Perú Libre, ¿no? Y de alguna manera desautorizó las declaraciones o las futuras declaraciones que podría brindar, si es que se anima después de estas palabras, el señor Vladimir Cerrón u otras personas, otros candidatos que ya son virtuales congresistas por Perú Libre y que han venido también brindando algunas declaraciones. De alguna manera el señor Castillo dijo, bueno, acá el único que va a hablar por Perú Libre soy yo, y los demás lo tendrán que obedecer. Vamos a ver si es que tiene el nivel de liderazgo para que los demás de Perú Libre le hagan caso y no hablen o eviten declarar tal como parece ser la intención del señor Castillo, ¿no? Por otra parte, también la señora Keiko ha señalado que una vez más ha enfilado, sus baterías contra Vladimir Cerrón, justamente, a quien ha dicho que habría estado hace poco en Venezuela, que es la conexión con Maduro, con Evo Morales, en fin. Y justamente sobre Maduro, otro punto que también durante el día ha ido difundiendo en redes es lo que dijo Castillo, indicándole al presidente de Venezuela que en fin, no hable del Perú, sino que primero arregle sus problemas internos, y más bien se quejó de los venezolanos que están llegando al Perú, muchos de ellos lamentablemente para delinquir y para causar problemas, ¿no? Ese fue también el tono de las declaraciones que hoy de repente sorprendió a más de uno de Pedro Castillo. Muy bien, por otra parte también hubo hoy unas declaraciones de un diputado boliviano refiriéndose a la candidata de Fuerza Popular. Vamos a ver si podemos escuchar este video, ¿no? Y ver este video respecto a lo que dijo este diputado boliviano, indicándole a Keiko Fujimori que vaya a candidatear a Japón. Así que vamos a intentar también enseñarles este video del congresista boliviano. Adelante, producción. Son sus declaraciones. Bueno, primeramente la señora Keiko, no sé a qué país se refiere. Ella no tiene moral. Ella es de Japón. Ella no tiene moral. Ella debería ser candidata de Japón, del país soberano de Japón. ¿Qué hace una candidata extranjera? Intromisión extranjero, candidata por el país del hermano soberano del Perú. Yo creo que ella es la menos indicada para cuestionar. Ella debería ir a presentarse candidata a presidente por Japón y no por Perú. Le decimos al pueblo peruano que abra los ojos. Ya ella fue presidenta de ese país, fue senadora y no hizo nada por el Perú. Sigue la pobreza, la miseria en el Perú. Yo creo que ella es un lobo disfrazado de oveja. Lo que hizo Evo Morales está bien, refiriéndose a temas internos del Perú. ¿Cómo reciben ellos, los vecinos? Es una opinión, la libertad de expresión a nivel mundial. Cualquier personaje, cualquier persona puede opinar políticamente sobre la coyuntura de cualquier país. Yo creo que el compañero Evo tiene todo el derecho de opinar. Incluso yo y cualquier ciudadano puede opinar sobre las elecciones que vienen en Perú. Está teniendo miedo la señora Yerko porque está en las encuestas, el candidato de la izquierda está en las encuestas arriba. Yo creo que le está temblando la chiquizuela porque una de... Bueno, efectivamente, ¿no? Todos tienen derecho a hablar, pero la verdad que algunos hablan por demás
y de todas maneras incomodan, ¿no? A una situación, en una elección en un país vecino respecto al cual la verdad que ellos deberían mantenerse al margen, alejados, y respetar las elecciones, los resultados, y ya dialogar, en fin, con el nuevo gobierno que se vaya a instaurar. Pero intervenir en una elección interna de esta manera, la verdad, no me parece adecuado, no me parece prudente, no me parece diplomático, me parece más bien algo criticable desde cualquier punto de vista y del país que sea, ¿no? Que fuera. En este caso se trata de 2 personas en Bolivia, pero podrían ser también en otro lugar de Sudamérica o quizá de América, que igualmente no me parecería algo adecuado. Muy bien, estamos ya con el abogado constitucionalista, el señor Carlos Torres Caro, con quien vamos a hablar sobre el tema de Pedro Castillo, ¿no? Respecto a esta anomalía que habría presentado al no declarar que era el gerente, me parece, de una empresa constructora. ¿Cómo está, señor Carlos Torres? Bienvenido aquí a Conectados, Radio Conectados. Los saluda John Villanueva, mesa central. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está John Villanueva? ¿Cómo se le va? Sí, efectivamente, estamos en esta situación de... Sí, lo escucho. Sí, adelante. Queríamos preguntarle qué opina usted sobre esta situación en la cual el señor Pedro Castillo no habría consignado que habría sido gerente de una empresa constructora. ¿Esto podría de alguna manera anular o causar algún problema legal formal a su candidatura? Bueno, el procedimiento electoral tiene, como todo procedimiento, fases en donde se pueden arguir diversos recursos, entre ellos el recurso de la tacha, cuando es hecha esta por cualquier ciudadano. El tiempo en que uno puede interponer tachas después de 3 días, dentro de los 3 días, después de la publicación de las listas de candidatos. Si durante esos 3 días no se interpone una tacha, pues sencillamente el tiempo precluyó, se llama en el derecho, es decir, ya pasó la oportunidad. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene también otra posibilidad, y es la posibilidad de excluir una candidatura que no cumple con los requisitos, en este caso específico, la omisión manifiesta del candidato de no haber puesto, pues, que tenía algún tipo de propiedad. Pero también esto se hace hasta 30 días antes de las elecciones. Es decir, el Nacional de Elecciones no podría, desde la óptica del procedimiento regular del proceso electoral, no podría excluir al candidato porque ya estamos en una segunda vuelta. Ahora, no se trata tampoco de que esta situación va a convalidar unos hechos que son irregulares. Obviamente existe dentro de nuestro marco normativo, cuando una persona no cumple los requisitos por una razón que tiene que ver con la omisión de haber expresado ello en la hoja de vida. Para eso existen otros estamentos que están en el ámbito del derecho penal, es decir, una falsa declaración, y creo y tengo entendido que alguien ya ha formulado una denuncia penal sobre ese particular. Bueno, eso tiene que una investigación y esperemos que cierto es que a estas alturas del partido no sería bueno para la democracia tampoco que se saque a un candidato y entre otro por la ventana o por la puerta trasera a adelantar su lugar. Yo creo que si el señor que quedó tercero, no recuerdo su nombre, Aliaga me parece, tendría a nivel de estadista, debería haber salido y decir yo soy un demócrata y no puedo permitir que esta situación pueda ocurrir, y hubiera demostrado un nivel de estadista, y que es lo que todos los peruanos ansiamos. Ahora, yo creo que a quien si hay que vencer a alguien es en las urnas.
En las urnas el pueblo peruano tiene que darse cuenta de que no estamos frente a una situación regular, porque tenemos dos situaciones que no queremos la mayoría de peruanos. Sin embargo, dentro de esas dos situaciones, como ya tenemos una práctica tremenda los peruanos, siempre optamos por el mal menor. Entonces yo creo que corresponderá a los peruanos ver, porque no somos, los ciudadanos peruanos no son tontos, no son sonsos, no los vas a agarrar de las orejas y los vas a llevar a que voten por tal o por cual. Creo que tienen la suficiente madurez como para darse cuenta de cuáles de estos candidatos es el que mejor representaría o encarnaría la solución de los graves problemas que actualmente atraviesa el Perú, como es el tema de la pandemia. Perdona, no, yo no te escucho. Tú me escuchas, pero yo no te escucho. Entonces hay un problema de audición. Entonces debo asumir que, seguiré opinando sobre este particular. En el tema del señor Castillo, pues no procede una situación de retirarlo del procedimiento de elección en el que estamos nosotros ya embarcados. Desde el punto de vista jurídico no es válido eso. Sin embargo, la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones le permite emitir un tipo de opinión, y creo que el Jurado Nacional de Elecciones lo hará. Pero hay que decir, y esto sí tiene que saber la ciudadanía, que el gran responsable, el gran culpable de que esta situación que actualmente vivimos los peruanos es el Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Nacional de Elecciones debió, en primer lugar, haber completado la nómina de los miembros del jurado para evitar el monopolio que actualmente existe en el jurado. Y entonces el jurado debió haber previsto que un señor no cumplía con los requisitos y debió haber previsto su obligación. El no haberlo hecho, una responsabilidad, sí le escucho, es una responsabilidad del jurado el no haber aplicado las normas en el momento que debió haberlas aplicado. Pero en términos formales y legales, el jurado todavía tendría alguna posibilidad de generar ahí una tacha, una censura a esta candidatura, o ya no es posible hacer eso. Es inviable, no podría hacerlo porque realmente ya estamos a puertas de la segunda vuelta. Pudo haberlo hecho hasta 30 días antes. Si lo hiciera, empañaría tremendamente el panorama y sabe Dios, tendríamos hasta protestas en las calles y sería una situación bien lamentable. Yo creo que si hay que vencer a un candidato, hay que vencerlo en las urnas. Es ahí donde la gente tiene que vencer a un candidato. Hay otro tema también, el doctor Carlos Torres, que forma parte del mito, ¿no? Alguna percepción popular, así como esta posibilidad de tacha a última hora, que como usted está señalando muy bien, no sería además democrático, no sería una buena forma, ¿no?, de zanjar una disputa electoral. Así también hay otra creencia, otra percepción, según la cual el voto nulo, el voto en blanco, el voto viciado, si es mayoritario, si es más del 66%, podría también generar una anulación o podría generar un cambio, ¿no?, en la participación final de los candidatos. Y esto también no es correcto, ¿no? ¿Usted nos podría explicar, por favor, esta figura? Sí, por supuesto. Por supuesto. Desde el punto de vista teórico es viable, desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico es inviable, porque conseguir los 2/3. A ver, vamos a ver si podemos recuperar la señal. ¿Me están escuchando? Sí, lo estamos escuchando. La imagen está un poco... se está perdiendo. Decía que adelante. Es inviable. Desde el punto de vista teórico es posible. Claro, está regulado. Si obtenemos una determinada cantidad de votos de personas que no
votan el blanco y el viciado, pues sencillamente se puede anular ese proceso. Conduciría a meternos a un nuevo suplicio que vendría a ser con los mismos candidatos. De manera que eso, desde el punto de vista teórico, puede ser perfectamente aceptable, pero desde el punto de vista práctico es inviable una situación así. De manera Correcto. que... ¿me están escuchando? Sí, lo estoy escuchando, sí, lo estamos escuchando perfectamente, sí. Lo que pasa es que me están llamando de ustedes, del Canal 18. Sí, bueno, lo estamos escuchando. Sí. Como le decía, entonces, no es una alternativa. Yo creo que hay que asumir la responsabilidad. Abraham Lincoln decía en el debate que tuvo con Douglas en una de las oportunidades que postuló, decía que cada pueblo tiene un gobierno que se merece. Sí. Yo creo que nos merecemos lo que nos está ocurriendo. Cuando uno ve las tragedias que está viviendo el país, de haber tenido un presidente, un mitómano, un tipo de lo más corrupto y despreciable, correcto, que es hasta cierto punto autor intelectual de todas estas muertes y toda esta pandemia que nos ha dejado en una situación tan terrible, uno dice, bueno, pues es lo que hemos escogido al fin y al cabo. Entonces, Doctor Torres Caro, si sería tan amable, ¿podría tomar su celular, podría agarrar su celular y mejor hablar por ahí para que no se corte el audio, para poder comunicarnos mejor? Ahora sí, me parece que ahora sí lo vamos a escuchar mejor. Sí. Ahora sí. Al final de cuentas, nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos. Y si estos gobernantes que nos han maltratado es porque nosotros de repente merecemos ese maltrato, porque los hemos llevado ahí. ¿Cómo es posible? Hay gente que se queja de que la señora Keiko Fujimori, por los antecedentes que tiene, etcétera. Pero ¿cómo es posible que solamente esto puede ocurrir en un país como el Perú, de que una persona que haya sido acusada por delitos tan graves como casi 30 años de pena privativa de libertad esté a punto de ser presidente de la República? ¿Cómo es posible que un señor que tiene vínculos claros con el Movadef y con CONADE, que es la parte, digamos, de fachada del Sendero Luminoso, pasando una segunda vuelta? ¿Cómo es posible que entre estas dos personalidades tengamos que decidir? O sea, al final de cuentas, ¿qué está pasando con el Perú? ¿Qué está pasando con nosotros? Para que nos pongamos en una situación así. Entonces nos lo merecemos, porque nosotros nos hemos buscado este panorama. De manera que ahora, confrontados ya a una realidad en la que está uno y otro, ya sería antidemocrático decir, no, vamos a sacar a la señora, vamos a sacar al señor. No, ya tenemos que tomar la decisión y están estas dos personas, mal o bien, están ahí al frente y los peruanos tienen que estar por uno u otro y se requiere madurez. Yo creo que los peruanos ya tenemos la suficiente madurez, por lo menos, para evitar el mal mayor. Señor Torres Caro, un poquito quisiera apelar a su condición de abogado constitucionalista, justamente, ¿no?, para hablar de este planteamiento de una nueva constitución, de una convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Qué problemas podría tener esto en cuanto a la vida republicana de nuestro país? Y sobre todo, tendría que apelar a un acuerdo en un congreso que va a estar bien fragmentado, va a estar en una quizá poca disposición para llegar a consensos, y ante eso surge nuevamente la amenaza supuesta de un señor Pedro Castillo que dice que podría cerrar el Congreso si es que no aceptan este planteamiento de convocatoria, primero un referéndum y luego a una asamblea constituyente y una nueva constitución. Entonces estaríamos llegando a una situación política muy difícil, más inestable aún de la que hemos tenido. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, siempre que el Perú ha estado en situaciones de crisis,
han habido personajes que han considerado que la manera de superar las crisis es hacer un nuevo pacto social. Desde que nosotros comenzamos como república, en 1823, la primera constitución pretendió precisamente eso, hacer un pacto social de los peruanos. Pero ese pacto social no llegó mucho porque ni siquiera tuvo larga vigencia, ni siquiera una vigencia razonable, porque en 1826 ya teníamos otra constitución, la constitución vitalicia de Bolívar, y en 1828 teníamos otra, en el 34 otra, en el 37 otra, y en el 50, y el 60, y el 66, el 20, el 39, el 79, es decir, cada vez hemos buscado un nuevo pacto social. En este caso en particular hay que decir que las constituciones nacen de situaciones de crisis terrible que vive una sociedad. Desde ese punto de vista, hay que decir que las constituciones se inician fuera del marco del derecho común y corriente. O sea, una constitución viene a irrumpir y a tirar abajo una anterior constitución. Eso era así en el siglo pasado, por decirlo, por llamarlo así. Hoy en día ya no es viable una situación así porque estamos en un mundo globalizado, un mundo de respeto de derechos de carácter internacional, que hacen que si a alguien se le ocurriera hacer una cosa así, inmediatamente se pondría fuera del contexto del derecho y por ende aislado de la comunidad internacional. Es decir, no tendría ningún respaldo ni un apoyo de la comunidad internacional. Y dicho esto, entonces, al no tener un respaldo de la comunidad internacional, pues tendríamos un gobierno que se caería en pocas horas, así es, sí. Porque no, salvo que responda al apoyo y al considerando de algún país importante de la región, pero aquí todos los países no les va a interesar, más bien vamos a pensar si Venezuela o Bolivia quisieran respaldar un gobierno, con Venezuela y Bolivia no se puede interactuar, de manera que la posibilidad de un planteamiento de una nueva constitución bajo la batuta de un golpe de Estado, que es lo que están proponiendo, y claro, cuando uno escucha a los congresistas decir, no, que en 6 meses viene una asamblea constituyente y esa asamblea reemplaza al parlamento elegido, eso es un golpe de Estado. Así es. Eso no es un procedimiento regular constitucional. Por eso es que si se quiere reformar la Constitución, sí tiene que hacerse hoy en día, en este siglo, se tiene que hacer bajo la égida de los parámetros que la propia Constitución establece. Es decir, si hay 2 reformas, en 2 periodos, se puede hacer un cambio en la Constitución. Hoy día, por ejemplo, discutieron en el Parlamento la bicameralidad. Tengo entendido que la próxima semana la van a aprobar y van a partir la legislatura como que son 2 legislaturas y al siguiente mes la van a volver a aprobar. Por ejemplo, ahí vamos a ingresar en un momento de cambio constitucional donde va a haber bicameralidad. Eso se ha hecho perfectamente dentro del marco del constitucional, porque son 87 votos que se necesitan. Si el señor Castillo tiene los 87 votos para hacer su cambio constitucional, puede hacerlo. Pero además habría que preguntarle al señor Castillo exactamente para qué quiere un cambio constitucional. ¿Cuál es el argumento de ese cambio constitucional? Si es para que los peruanos tengamos que la salud sea un servicio, que no sea un servicio sino un derecho, bueno, pues no necesita, comunico al señor Castillo que no necesita hacer una reforma constitucional para eso, basta una directiva del Ministerio de Salud y es suficiente, no necesita cambiar la Constitución para una cosa así. Si quieres cambiar la Constitución
para decir que el suelo, que todo lo que se extrae es del Perú y no es de quien lo extrae, una vez extraído ya el Perú pierde propiedad. Eso también se puede resolver con una negociación con las empresas transnacionales mineras de gas. Correcto, y mientras tanto, así, y mientras tanto, lo más preocupante es para poder llegar a buen término el planteamiento que sea en el orden de una negociación en el cual la empresa se comprometa a un mejor retorno de dinero para el país. No se necesita definitivamente los cambios constitucionales. Correcto. Para eso. De manera que bien, cuando muchas uno gracias. escucha decir esto, uno solamente puede pensar que es una irresponsabilidad jurídica o una ignorancia jurídica enorme, ¿no? Cuando se escucha que vamos a cambiar la Constitución en 6 meses y no sé qué. Correcto. La verdad que es penoso escuchar eso, ¿no? Bien, señor Carlos Torres Caro, ha sido muy amable, muy gentil por aceptar esta entrevista y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, así entonces el señor Carlos Torres Caro respondiendo a algunas preguntas nuestras, ¿no? Sobre todo la duda principal que teníamos era sobre esta posibilidad aún de que pueda existir alguna tacha, algún impedimento legal formal para que continúe la candidatura del señor Pedro Castillo. Nos ha indicado que si bien es cierto en lo formal podría ser, pero políticamente y desde el punto de vista democrático también, eso sería inviable y sería también un problema, ¿no? Sería una medida que ya no cabría en esta situación, estando a tan pocas semanas para alcanzar ya la segunda vuelta que se avecina el 6 de junio, ¿no? Que ya nos va a tocar nuevamente votar y decidir a quién damos nuestro apoyo ciudadano. Muy bien, ha sido entonces una edición más de Mesa Central aquí en Radio Conectados. Nos veremos el día de mañana. Que estén bien, cuídense, tengan todas las precauciones del caso, no bajen la guardia. La pandemia está en el pico más alto que se recuerde, en un pico histórico, mucho mayor aún del que teníamos el año pasado. Así es que a extremar las medidas de seguridad, a cuidarnos, a querernos no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestro prójimo, a nuestros vecinos y a la sociedad. Si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando también a nuestro entorno familiar y a nuestro entorno social. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos presentando Mesa Central por Radio Conectados.